Están viendo en pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Dónde está, pues? He perdido mi... Aquí está. Mamá, quiero salchicha. Bien, ahí tienen el tema, cistitis. Cistitis, bueno. Bueno, entonces, hablando como concepto de lo que es una cistitis, en general, muy grande, decimos que es un proceso inflamatorio infeccioso de la vejiga. Listo. ¿Ya? Tenemos que diferenciar lo que es una cistitis específica y de lo que es una cistitis inespecífica. Nos vamos a referir hoy a las cistitis inespecíficas. A ver, ¿cuál es la diferencia? Cistitis específica se refiere a la cistitis producida por un germen en especial. Una de las cistitis específicas más común en nuestro medio es la cistitis tuberculosa. ¿Ya? Pero hay otras cistitis, como vamos a ver, que son específicas, que son producidas por un germen especial, por ejemplo, la tricomoniásica, por ejemplo, la gonocócica, que son cistitis muy raras, son muy raras. Y las cistitis inespecíficas se refieren a aquellas cistitis producidas por los gérmenes inespecíficos, que ustedes conocen, que son los gérmenes gram negativos y los gram positivos. Y los gram negativos, entre ellos el más frecuente, el Escherichia coli, y después tenemos Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Cignetobacter, etc. ¿No es cierto? ¿Cuál es la cistitis más común? La cistitis inespecífica, que es de la que vamos a hablar. Sin embargo, hablaremos de la parte genérica, ¿ya? Entonces, nos referiremos a la cistitis inespecífica. Eso, cistitis. Y además, por el tiempo de evolución, podemos decir o hablar de una cistitis aguda o una cistitis crónica. Y ya les digo que el ejemplo más interesante de cistitis crónica es la cistitis tuberculosa. Y de cistitis aguda es la inespecífica producida por gérmenes gram negativos y gram positivos. Bien. Aquí hay algunos conceptos que vamos a ver. A ver qué cosa menciona. Es la enfermedad infecciosa más frecuente del aparato urinario. Es verdad. Después de las infecciones respiratorias. En el ámbito hospitalario, la más frecuente y se define como la presencia de gérmenes en orina. Bueno, ya hemos visto que habitualmente son bacterias, pero excepcionalmente pueden ser hongos, micóticas, una cistitis específica o vírica, que es muy, muy raro. Esta ya dicho, esto ya hemos hablado muchas veces, en general las infecciones urinarias con mayor énfasis en la cistitis, es mucho más frecuente en la mujer, debido a la longitud de la uretra y a la proximidad que tiene el meato con el ano. Eso hace que las cistitis en las mujeres sean más frecuentes. En el varón es menos frecuente, a no ser que tenga algún factor
desencadenante, como ser una prostatitis, la hiperplasia prostática benigna, un cálculo en la vejiga, ya, fimosis, hemos hablado que en los niños, por ejemplo, la infección es más frecuente hasta el año de edad por la estrechez que tiene el prepucio, donde en el surco balano prepucial que está cerrado se proliferan los gérmenes y de ahí entran por la uretra y contaminan el aparato urinario. En los ancianos, a ver, ya no vamos a recibir a nadie. En los ancianos presenta mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen un vaciado incompleto de la vejiga. No vacían todo. Ya hemos dicho que el residuo postmiccional tiene que ser 0, máximo 50, pero los pacientes que orinan a medias tienen pues la vejiga llena y proliferan los gérmenes fácilmente. Y esto se sucede en los ancianos no solamente por la edad, sino que en esa edad aparece la hiperplasia prostática, las próstatas, el cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Lo que dificulta un vaciado completo de la vejiga. Bien. Entonces ya sabemos cuáles son los gérmenes más importantes, los gram negativos, y entre ellos la Escherichia coli, que es responsable del 85 al 90% de las infecciones urinarias, y el resto puede estar producidos por Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, etcétera, etcétera. Estafilococo fecalis y el Staphylococcus saprophyticus. Bien. La vía de entrada, ya sabemos cómo llega el germen al aparato urinario, es la vía canalicular ascendente. La vía hematógena es muy raro. Aquí dice excepcional, excepto en la tuberculosis urinaria, que es la norma, pero yo les quiero explicar, y eso vamos a ver en tuberculosis, que va a ser uno de los próximos temas, que si bien el germen y el bacilo llega por vía hematógena al aparato urinario, pero no llega a la vejiga. Llega primero al riñón. Y una vez que avanza y prolifera en el riñón, se abre hacia el sistema excretor y por vía canalicular descendente, el bacilo tuberculoso contamina la vejiga. Vean, es diferente. Está también muy relacionado con las relaciones sexuales. 40 veces más riesgo en la mujer sexualmente activa. ¿Por qué? Porque una relación sexual siempre produce un proceso inflamatorio en el introito vaginal. ¿No es cierto? Entonces ese proceso inflamatorio, que es momentáneo por supuesto, facilita el paso de los gérmenes de la región perianal hacia la vejiga. Nada más que por eso. Por eso en los pacientes que tienen este tipo de problemas, hay mujeres que tienen una relación y seguro al otro día están consistidas, ¿eh? Muchas veces por la variación anatómica, la predisposición de cada persona, en fin, pero no todas, por supuesto. Entonces a esas pacientes se les recomienda, una vez tenido una relación sexual, tomar un antibiótico, una sola dosis, para evitar la colonización de los gérmenes. Bien. Entonces, aquí está lo que les estaba mencionando hace rato. Hay cistitis específicas e inespecíficas. Las inespecíficas, ya volvemos a repetir, son las producidas por bacilos gram negativos, coli, protozoos, etcétera, y los gram positivos. Y las específicas pueden ser tuberculosa, que es la más frecuente, la gonocócica, actinomicosis, la micótica, la tricomoniásica, etcétera, y varias. Creo que más abajo está descrito. Yo tengo en mente todo esto porque es por eso yo les voy hablando de forma adelantada, porque no necesito prácticamente ver la diapositiva, pero lógicamente esto me ayuda para hacer una explicación didáctica y ordenada de la patología. Y nuevamente, de acuerdo al tipo de evolución, ya hemos dicho aguda y crónica. Bien. Bien, ahora nos referimos a la cistitis aguda, entonces, enfermedad inflamatoria infecciosa de la vejiga, de evolución corta, porque por eso es aguda. Se dice que más del 85% son producidos por coli, más en niños y mujeres, nuevamente. Más cistitis aguda en ancianos debido al vaciado incompleto, ya lo hemos dicho. ¿Y qué cosas pueden suscitarse como riesgos para que se produzca una cistitis? La obstrucción de la vejiga, por ejemplo, por una hiperplasia prostática, por una estenosis vesical, estenosis de uretra, etcétera, etcétera. Cualquier patología que obstruya por debajo de la vejiga. Un cálculo. La cateterización y cateterización prolongada con mayor razón.
Los pacientes que tienen sonda permanente por mucho tiempo pueden desarrollar una cistitis. O las personas que han sido cateterizadas por algún motivo, después quedan con una cistitis residual. La cistoscopía, el embarazo, ya sabemos por qué en el embarazo ya hemos visto una clase especial, la predominancia de progestágenos, relajación de la musculatura lisa y éstasis urinaria que conlleva a una infección urinaria. La diabetes también, y hemos hablado por qué los diabéticos, o no hemos hablado de diabetes, creo que no hemos hablado, pero vamos a hablar de diabetes, infección urinaria, el VIH, por la inmunosupresión, etcétera, etcétera. Bueno, anatomopatológicamente podemos decir que la vejiga, macroscópicamente, la vejiga está enrojecida, hay múltiples focos de hemorragias, hay un edema de la mucosa cubierta de una membrana purulenta. Y microscópicamente, como cualquier lesión inflamatoria aguda, infiltración leucocitaria, más de neutrófilos, dilatación de capilares, edema celular, descamación de la mucosa. Aquí quiero aclararles una cosa. La cistitis aguda es como una rinitis aguda. Cuando ustedes tienen catarro nasal, están congestionados, estornudan, moco abundante, etcétera, etcétera, dura 2, 3, 4 días y luego se va la rinitis y la restitución, la restauración de la mucosa nasal es adicta. No queda ninguna secuela. Lo mismo sucede con una cistitis aguda. La cistitis aguda da una sintomatología muy aparatosa, pero una vez que se va, la mucosa vesical se reintegra, se restablece totalmente y no queda ningún daño. Y no así en las cistitis crónicas, sobre todo en la tuberculosis que deja cicatriz. ¿Por qué? Porque en la cistitis aguda solamente se afecta a la mucosa. En cambio, la cistitis crónica, en la tuberculosis especialmente hablando, la afectación no solamente es mucosa, sino submucosa y hasta la adventicia, muscular y adventicia. Entonces, las secuelas son graves porque se retrae la vejiga, se achica la vejiga, pierde su volumen, pierde su elasticidad, en fin, son ya consecuencias muy graves. No sucede así en la cistitis aguda. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la cistitis aguda? Es muy fácil poder concluir cuáles son los síntomas, pero la cistitis aguda da todos los síntomas de irritación vesical. Es decir, la paciente o el paciente empieza con aumento de la frecuencia miccional, polaquiuria, con ardor miccional, disuria, pero la disuria principalmente es terminal. Es decir, que la paciente o el paciente, al terminar de orinar es cuando más dolor tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando termina uno de orinar, la vejiga termina pues de contraerse, el detrusor termina de contraerse para expulsar todo el contenido urinario. Esta contracción es lo que hace doler más. Por eso se dice, y siempre se recomienda a los pacientes que beban harto líquido, porque la vejiga vacía duele más, eso no se olvide. Vejiga vacía duele más. Es mejor que esté llena y no tengas contracciones sin contenido y que les va a hacer doler peor. Además tienen urgencia miccional, o sea, tienen ganas de orinar, tienen que orinar donde sea ese momento, si no pueden orinar encima. Nicturia, o sea, aumento de frecuencia miccional nocturna, está nuevamente ardor miccional terminal, y muchas veces las pacientes debutan con hematuria. Y esto es lo que asusta al paciente, la hematuria. Se asusta. Claro, pues ven sangre y dicen, qué barbaridad, ¿qué me estará pasando? Además, la orina puede estar turbia, de mal olor, ¿no? A veces hay dolor suprapúbico, rara vez lumbalgia, y fiebre menos. No hay fiebre, rara vez, pues será una cosa excepcional. Entonces, hay síntomas urinarios sin fiebre. Y eso es lo que caracteriza a una cistitis aguda. Hay una cuestión, pues, muy importante. Las mujeres no estoy hablando de los varones, muy rara vez les da cistitis a los varones. Pero a las mujeres lo que pasa es que les viene la cistitis. ¿Y qué hacen? Uno por vergüenza, por falta de tiempo, etc. Van a la farmacia. Y les dice, estoy con cistitis, ¿qué hago? Entonces la farmacéutica le da, digamos, norfloxacina, ya tómese. Y se compran 4 capsulitas y toman 2 días. Con 2 días de tratamiento ya mejora esa paciente. Ya se sienten mejor al segundo día. ¿Y qué sucede? Ya no toman.
Y como ya no toman, la infección vuelve, se reactiva nuevamente y a veces pacientes terminan con pielonefritis aguda. Ese es el problema. O sea, al examen físico, prácticamente una cistitis no haría falta revisar al paciente. No haría falta. Digo, no haría porque hay que hacerlo. Porque si no, la paciente no se va tranquila. No ha ido a lo del médico, me ha mirado y me ha recetado, ni me ha revisado. Eso es bien importante. O sea, hacerle dos palpaciones en la vejiga para que la paciente se quede tranquila. Pero les digo que el examen físico generalmente es negativo. Puntos sublaterales son negativos, percusión no da negativo, está febril. A lo sumo, al tocarle la hipogastro puede que le duela un poco. Es lo único que pueden encontrar. No van a encontrar más signos al examen físico en una cistitis aguda. Lo que sí es muy importante es la sintomatología, que es bien aparatosa, bien aparatosa. Bien. Bueno, síntomas adicionales no tienen mucha importancia porque generalmente no se presentan. Y bueno, frente a una cistitis, ¿qué hay que hacer? Lo más importante es hacer un examen de orina. Porque hay cistitis sin gérmenes, como vamos a ver más allá. Fruto del estrés, del frío, sobre todo del estrés. Es mujeres o es personas, bueno, mujeres, porque es cistitis abacterianas son propias de las mujeres. Esas mujeres que están muy estresadas por trabajo, por un montón de cosas, presentan estos episodios como de cistitis aguda, y lo primero que hacen se toman un antibiótico, claro, calman su ansiedad y mejoran. Yo he tenido pacientes cada vez venían, ay doctor, deme pues algo, estoy con cistitis. Bueno, primero vaya a hacerse un examen de orina, y muchas veces el examen de orina ha resultado ser normal. Por eso es bien importante hacer el examen de orina. Lógicamente en el examen de orina vamos a ver piocitos, leucocitos en una cistitis aguda, hematíes y el gérmenes, abundantes gérmenes, ya sea gram negativos o gram positivos. Si es primer debut, si es primera vez o le viene muy de vez en cuando, pueden usar directamente un tratamiento empírico. Dar directamente una tableta y como son 2 o 3 días el paciente o la paciente está bien. Pero si es una paciente ya que tiene antecedentes de infecciones recurrentes, es mejor hacer nomás un cultivo de orina para saber qué germen es y para saber qué es lo que le vamos a dar para respaldarnos en el tratamiento. Otros estudios se pueden hacer si uno encuentra alguna patología subyacente. Yo les digo, en una mujer 2 o 3 episodios pueden ser disculpados, entre comillas, y no ameritan un tratamiento, un diagnóstico más profundo. Porque la cistitis de las mujeres es muy habitual. ¿Ya? Ahora, si la ve muy ansiosa la mujer, bueno, a lo sumo lo que podrían hacer es una ecografía, para que se quede tranquila, que no hay nada en la vejiga, no hay nada en el riñón, no hay nada. Listo. Pero si es una paciente ya con antecedentes de infecciones recurrentes, sí hay que estudiar mínimamente haciéndole una ecografía para descartar otra patología. Por ejemplo, un cistocele, por ejemplo, una litiasis vesical, por ejemplo, una litiasis renal, etcétera, o un tumor de vejiga, como hace poco tuvimos en la sala. La mujer tenía cistitis recurrente y todos le daban una cosita, otra cosita, pero ya era mucha la cosa. Entonces, le pedimos una ecografía y nos encontramos con un tumor de vejiga. Esa es la causa. Pero eso es más raro, ¿ven? Radiología no está indicada, ya pues como dice, a no ser que el enfermo no responda a la terapéutica y uno esté pensando en alguna patología subyacente. También la cistoscopia, pero lógicamente la cistoscopia en fase aguda no se puede hacer. No se puede hacer, está contraindicada. Entonces, se puede hacer después, si ya les digo nuevamente, si ustedes sospechan de alguna otra patología como un tumor, un cálculo, etcétera. Bien. Debemos diagnosticar diferencialmente de las vulvovaginitis, que por la cercanía pueden irritar una vejiga un poco y dar esa sintomatología. Por eso es tan importante el examen de orina, porque si el examen de orina es normal, no tiene nada, hay que buscar otra causa. En el varón, una prostatitis crónica, los pacientes con prostatitis crónica ya vamos a ver después con nuestro caso de prostatitis. Cistitis alérgica, yo la verdad no he visto. El síndrome uretral agudo, que lo vamos a ver enseguida, que es la cistitis sin bacterias. La cistitis tuberculosa, pero lógicamente si ustedes piden un examen de orina en un proceso tuberculoso, no van a encontrar bacterias, pero sí van a encontrar una orina patológica, con piocitos, con leucocitos, con hematuria.
hay un signo que se llama la tríada de Colombino, que eso es clásico de la tuberculosis, que lógicamente no siempre se presenta. Pero, ¿qué dice la tríada de Colombino? Dice en el examen de orina, ¿no? Dice piuria ácida a bacteriana. Si ustedes hacen escriben, como azul no se ve. Piuria, quiere decir que hay piocitos en la orina. Ácida, ¿qué quiere decir? Que la orina es ácida. Normalmente los gérmenes se desarrollan en orina alcalina, no ácida. Y abacteriana, ¿qué quiere decir? Que siendo una orina patológica, siendo una orina patológica, ¿ya? No tiene bacterias. Y es lo que tiene que a usted llamar la atención cuando está empezando en tuberculosis. Y cuando ya tenga que hacer diagnóstico de tuberculosis, tendrán que hacer el diagnóstico epidemiológico, ir más atrás, hacer una buena anamnesis, es otro asunto. Bien. Las neoplasias, ya les digo, un tumor de vejiga puede dar síntomas de cistitis y no estar infectada, por ejemplo. O estar infectada, pero a la vez estar el tumor también. Ustedes saben que la medicina no es 2 más 2, 4, sino 2 más 2, 3, son todos. No hay mucha lógica a veces, lo único que hay es raciocinio y lo único que hay que hacer, como dice el médico, es un investigador privado que tiene, un investigador no privado, un investigador que tiene que juntar pruebas para dar el veredicto final. Así hace el juez, ¿no es cierto? A ver, traigan sus pruebas. Este le ha pegado, no le ha pegado, ¿dónde está? Aquí está la foto, etcétera, etcétera. Pues reúne pruebas y dice, sí, esto es así. Y nosotros actuamos de la misma forma. El paciente viene contándonos sus síntomas. Uno lo examina. Después le pide un análisis. Y con todo eso concluye y dice, este paciente tiene tal cosa. En este caso, una cistitis aguda. Así nomás es la medicina. ¿Qué complicación da la cistitis? Generalmente, si no se trata bien, o se trata a medias, o no se trata, puede terminar en una pielonefritis aguda. Aunque dicen que una cistitis aguda en ausencia de factores complicantes, o sea, en un tracto urinario sano, se resuelve en 3 o 4 días en forma espontánea. Pero, ¿quién puede tolerar esos síntomas tantos días? Nadie. Todo es difícil. Bueno. Sobre todo, la complicación es la pielonefritis aguda. Es uno, la pielonefritis aguda. 2, en el varón puede terminar en una prostatitis aguda. Que también es muy grave, una prostatitis aguda. Bien. La infección crónica ya son infecciones recurrentes que en realidad, si se hace crónica la infección, debe haber algún factor que está desencadenado. Aunque en muchas mujeres con cistitis recurrente, yo las he estudiado, pero completamente, y no les he hallado una causa, digamos, específica. Haciendo un análisis retrospectivo de sus hábitos, por ejemplo, es muy importante la higiene personal. Hay mujeres que son obsesivas con la higiene vaginal y se lavan 3, 4 veces al día. Usan jabones antibacterianos, usan espermicidas, un montón de cosas que terminan con la flora bacteriana vaginal. Los bacilos de Doberman mueren y no hay quien defienda a la vejiga. Entonces, o el limpiarse después de hacer pipí o después de haber entrado al baño, siempre la limpieza tiene que ser de adelante, en la mujer estoy hablando, de adelante atrás. ¿Por qué? Porque hacemos de atrás adelante, podemos arrastrar gérmenes de la región anal a la región vaginal. Vean, todas esas cosas hay que analizar muy bien en los pacientes que son recurrentes. Finalmente, en las infecciones recurrentes también, o en las infecciones bacterianas, yo he encontrado que las pacientes muchas veces, por alguna causa, de repente un parto muy difícil ha sido, o de repente en el parto le pusieron una sonda alguna vez, tienen estenosis de la uretra. Sobre todo en las personas viejitas, donde se produce ya una atrofia de la mucosa vaginal, una atrofia de toda esa zona, y la uretra también se fibrosa y se estrecha. Entonces, con una calibración uretral es suficiente para que no vuelva más la infección. O vuelva de mucho tiempo. Bien. Ya hablando del tratamiento, aquí el tratamiento es más local. No es tan sistémico, porque el proceso es local. Por eso se puede usar desde antibióticos muy simples hasta antibióticos muy altos, dependiendo de la agresividad del germen. ¿Ya?
Se dice que de 3 a 5 días son suficientes para resolver una cistitis aguda, no como una pielonefritis aguda que necesitamos 10 días mínimo. Aquí 3 a 5 días es suficiente. Hay un antibiótico que hace muchos años lo promocionaron, se perdió y otra vez creo que está volviendo, es la fosfomicina, sulfato, que es en sobre, es un polvo, se toma en un vaso lleno de agua, se disuelve y se toma. Es de una sola dosis, monodosis. Supuestamente con eso andan bien. Yo la verdad nunca he usado ese antibiótico porque ha habido muy poco y la verdad que he preferido usar un buen antibiótico para liquidar el proceso. Bien, hoy en día, por la facilidad, porque el seguro tiene esto a pasto, etcétera, usamos esto, la ciprofloxacina. 500 miligramos cada 12 horas, aunque no está muy bien esto porque son quinolones de tercera generación. En realidad lo que tendríamos que usar de entrada es esto. Tendríamos que usar el ácido pipemídico, el ácido nalidíxico o la norfloxacina que andan muy bien en la cistitis, o la nitrofurantoína. Miren, eso tendríamos que usar, estos cuatro antibióticos, principalmente. E incluso se puede usar el cotrimoxazol. Aunque al cotrimoxazol yo no tengo mucha fe para esto porque hay mucha resistencia. Les digo, la nitrofurantoína tiene el problema de que es gastrolesivo. Entonces, eso a nosotros nos impide un poco accionar. La mayoría de gente tiene gastritis. Ustedes le dan esto y los matan. La nitrofurantoína es bien gastrolesiva. Náuseas, vómitos, se ponen peor de lo que estaban. Bien. Lo que sí anda muy bien es el ácido pipemídico, que sea 200 miligramos cada 12 horas. Voy a borrar esto para que vean mejor. El nalidíxico también, pero esto es más incómodo, hay que dar cada 6 horas. La norfloxacina cada 12 horas. La levofloxacina, que se da dos únicas, esto se guarda para casos muy graves, casos especiales. Esto yo no lo recomiendo. Con lo que pueden empezar es con la norfloxacina, o el ácido nalidíxico o el ácido pipemídico. Hay varios productos que tienen este medicamento. Y si son pacientes vírgenes que nunca han tenido cistitis, andan perfectamente. Y si son pacientes recurrentes, pues harán cultivo, antibiograma y empezarán con uno de estos medicamentos en forma empírica y después corregirán de acuerdo al resultado del antibiótico. 5 días. Otra cosa que hay que recomendar al paciente, no solamente el medicamento, hay que recomendar que beba harta agua. Ya les vuelvo a repetir, vejiga vacía duele más. ¿Ah? Muchas pacientes dicen, por favor, deme algo para el dolor. El dolor se va ni bien toman el antibiótico, se va el germen y se desinflama la mucosa. Pero cuando insisten mucho, pueden usar un antiespasmódico. Un antiespasmódico corriente como es el propinoxato. Listo. Tómese esto unas 2 veces al día o 3 hasta que le pase el dolor. Ya está. Pero generalmente no hace falta. Con la tableta del antibiótico, la paciente o el paciente supera rápidamente el problema. Entonces aquí está lo que les decía. Calor local, baños de asientos con agua tibia o calientita puede ayudar a mejorar, sobre todo pacientes estresadas, ansiosas, hay que darles algo más para que se queden tranquilas. Hay que contener al paciente, tienen que aprender ustedes a contener al paciente. Porque si ustedes son académicos así, pero cerrados, tendrían que dar solo el antibiótico. Pero si ven que es la paciente ansiosa, que está llorando, que está agitada, bueno, tiene un antiespasmódico, dése un bañito de agua caliente, eso también las tranquiliza, tome bastante líquido, ¿no es cierto? Y además, hay que decir, acidifique, aquí está mal, no hay que alcalinizar la orina, porque vamos a empeorar el proceso, hay que acidificar la orina, hay que acidificar con cítrico, como hace un jugo de naranja, ya, o una limonada. El pronóstico es bueno, sin secuelas, la cistitis sin tratamiento, sin complicaciones, se autolimitan hasta en 30 días, lo que les decía, yo he dicho 4 meses. Yo creo que nada. Esa es la cistitis aguda. ¿Ya? Vean
aquí, por ejemplo, a ver, aquí se puede ver perfectamente cuál es la cercanía entre bueno, se habrán dado cuenta que se ha cortado, pero volvemos. ¿Me están oyendo, no? Sí, doctor. Ya, disculpas, pero les pide disculpas la computadora, no, ni siquiera la computadora, el internet, él les pide disculpas. Pero volvemos a lo que estábamos, pues no hay problema. Vamos a terminar la clase enseguida. Uno viene embalado, se corta y pierde la inspiración. Estoy en clase. Ya. Bueno, no, aquí está. En vano estoy protestando. Entonces, lo que les quería mostrar era esa cercanía que hay entre la... Otra vez que quería cambiar de color, ahí ha venido de esa. La cercanía que está con la región anal y la vejiga. Por eso es tan frecuente que en las mujeres hay cistitis, nada más. En el varón, fíjense, del meato hasta la región anal, mucha distancia. Difícil. Tiene que haber alguna patología obstructiva acá que esté produciendo. Bien, seguiremos. Bien, para finalizar esta clase vamos a ver lo que es el síndrome uretral agudo de las mujeres. En realidad es una cistitis y ausencia de gérmenes en la orina. Cistitis sin gérmenes. ¿Ya? También sinónimamente se habla de cistitis bacteriana, también la radiación puede, pero la cistitis rádica es segura después de una radioterapia o un varón. Pero no aparece inmediatamente, es tardía, aparece a los 2, 3 años de haberse hecho la radioterapia, por si acaso. ¿Ya? Pero lo que yo quiero referirme, antes de hablar de todo esto, es que el síndrome uretral agudo tiene 3 categorías. La categoría 1, ¿ya? Donde el síndrome uretral agudo, después de haber hecho un análisis exhaustivo, finalmente se encuentra un germen específico. Por ejemplo, encontramos la tipo no había sido tan así que no había bacterias. El 2 es la cistitis intersticial. La cistitis intersticial es una cistitis muy rara, es autoinmune, un proceso inflamatorio de origen inmunológico de la mucosa vesical que da toda esta sintomatología. Es muy rara, pero existe, ¿ya? Entonces, ahí no hay gérmenes, pero hay ciertas pautas que uno le llevan a diagnosticar una cistitis intersticial, principalmente la cistoscopía, porque hemos hecho tantos estudios, finalmente le hacemos la cistoscopía y vemos una vejiga pálida, atrófica, que al insuflarla, al llenarla con agua, se empieza a romper la mucosa y empieza a sangrar. Eso es típico de la cistitis intersticial, eso es muy raro. Y finalmente, el tipo 3, que es el verdadero síndrome uretral agudo. El verdadero, donde realmente no hay gérmenes. No hay gérmenes. Entonces la persona tiene todos los síntomas de cistitis, pero no tiene infección. Por eso es tan importante, muchachos, hacer un examen de orina, que es tan sencillo, mínimo un examen de orina para confirmar la presencia o no de gérmenes. Entonces, el tratamiento está dirigido
más que todo a un tratamiento sintomático. Podemos usar antiespasmódicos. Desde los antiespasmódicos más comunes, como les decía, el propinoxato, ¿no es cierto? Hasta los antiespasmódicos más específicos, vejiga, como hemos hablado, vejiga neurogénica, como es la oxibutilina, por ejemplo, o la solifenacina, en fin. Eso hemos hablado en vejiga neurogénica. Eso podemos usar. Cuando la persona está muy ansiosa, podemos usar ansiolíticos. Ansiolíticos. El diazepam, por ejemplo, funciona bien en estas personas, porque además de ser ansiolítico, es biorrelajante. Entonces, alivia los síntomas. También los alfa bloqueantes, como usamos para la próstata, podemos usar alfa bloqueantes en la mujer, pero ¿para qué? Para relajar la uretra, porque se dice que en realidad la causa acá, la causa aquí, podría ser de varios orígenes, ¿no? En primer lugar, una disinergia vésico-esfinteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando la vejiga se contrae, el esfínter se abre. Entonces la persona orina normalmente. Pero hay personas que por la ansiedad, por el frío, por muchas causas, pueden suceder que la vejiga se contraiga y el esfínter también a la vez se contraiga. Y esto produce la irritación de la mucosa vésica. Entonces una disinergia vésico-esfinteriana, por un lado. Y por otro lado también dicen que podría deberse al estrés, lo que les decía, el estrés, la ansiedad. Y finalmente, otra causa es la estenosis de uretra, lo que les había comentado al principio. Entonces, tres causas aparentemente son las causas de un síndrome uretral agudo. Vamos a poner colores, color está horrible, horrible. Uno, disinergia, vésico-esfinteriana. 2, la estenosis de la uretra. Y 3, ¿qué hemos dicho el tercero? Estrés. El estrés. Perfecto. ¿Vean? Estas tres causas son aparentemente las causantes de una cistitis sin bacterias. Entonces, frente a una persona, mujer, porque estamos hablando de mujeres aquí, que viene con cistitis, le hace un análisis y no tiene ninguna bacteria, tienen que actuar pensando en una de esas causas. Y viendo el tipo de persona que es, podrán más o menos darse cuenta y darle un diazepam, un ansiolítico, un bloqueante alfa para mejorar el diámetro de la uretra, ¿ya? O un antiespasmódico para bloquear esta disinergia, o sea, para relajar un poco la vejiga y no que no haya esa falta de coordinación entre la contracción vesical y la relajación del esfínter uretral. Es bien importante, ¿ya? Yo creo que eso es todo lo que les quería decir. No hay tratamiento quirúrgico aquí. No hay ninguna complicación, lo único que las pacientes andan muy alteradas por su trastorno urinario. Bien, creo que esa es toda la clase, muchachos. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Tienen 5 minutos más para poder preguntar y luego irse a su otra clase. No hay preguntas, ¿no? Yo tenía un alumno hace mucho tiempo que se llama, pues no lo he vuelto a ver más y es médico ya, se llama Emeterio España. ¿Conoce o no conoce, Adrián? No, doctor, no lo conozco. ¿No lo conoces? Bueno, médico es un buen alumno, pues, hace añísimos, es mayorcito, debe tener, ¿qué edad tenía? Pues Emeterio debe tener por lo menos 50 o más, ¿sí? Pero así mi alumno. Como anécdota más, bueno, si no hay ningún
una pregunta, entonces nos veríamos el jueves para continuar con prostatitis, que es nuestro próximo tema. Vean que hay cosas que yo les doy que no están en las diapositivas. Tomen en cuenta, ¿no? Tomen en cuenta. Yo les doy de lo que sé. La diapositiva para mí es una guía nada más. ¿Eh? Pero en mi cabeza tengo un montón de cosas. No es como un médico había dicho, yo soy un libro abierto, había dicho, ¿no? Un cirujano que no va a decir quién es, por supuesto. Yo soy un libro abierto. Y todos se dieron en blanco. Yo tengo, creo que en mi disco duro tengo todo guardado. Bueno, algunas cosas se me pueden ir, obviamente, ¿no? No soy perfecto. Pero ya les digo lo que les doy. Y las diapositivas me sirven como guía, más que todo, para hacer una clase ordenada, para no dispararme por cualquier lado. Bien. No hay más preguntas, entonces tengan buenas noches y vayan a pasar su clase de neurología, ¿ok? Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Chao. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.